En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 11 de agosto de 2023, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que nos acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y, como de costumbre, el día viernes dedicado al movimiento Chilenos de Corazón. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso, que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5, AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto, agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire junto a ustedes todos los días y que además permite generosamente que Chilenos de Corazón los acompañemos los días viernes. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, Asofar AG. Gracias nuevamente a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a nuestro auspiciador Asofar. También, como lo hacemos al iniciar nuestro programa, bien digo, saludamos a nuestro amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y por supuesto también agradecemos a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso que colocan finalmente este programa en el aire. Los saludamos, o sea, les agradecemos y también los saludamos, por supuesto. Nos referimos a don Luis Salinas, don Mario Salazar y don Claudio Alvarado. Queridos amigos de Revelando del día de hoy, viernes, somos Francisco Muñoz Pinto y Mario Mateuna Morales, conductores del programa del día de hoy. Francisco, buenas tardes, ¿cómo está usted el día de hoy? Hola Mario, hola Enzo, buenas tardes a los auditores, buenas tardes Radio Portales. Muy bien Mario, muchas gracias. Contento. No fue tanto lo que llovió, hubo buen tiempo, pero faltó más buen tiempo. Pero bueno, Sí. Algo de agua cayó, ojalá que de aquí a que termine el invierno, ¿cómo se llama? La corriente del Niño ayude y tengamos más agua. La necesita el país. Sí, que los ríos atmosféricos nos traigan más agua. Eso, todavía no me aprendo la cuestión de los ríos atmosféricos. Me inventaron este nuevo tema de los ríos atmosféricos y Claro. no sé si son ríos climáticos, ríos de mal tiempo, de buen tiempo, de lluvia, ríos atmosféricos. Me tengo que aprender la palabra. Sí, yo curiosamente me aprendí el término, se me olvida tantas cosas, pero es que no sé por qué que lo encuentro muy simpático, entonces me memoricé el término de los ríos atmosféricos. Ya. Antes se decía, viene un frente, y ahora ya no vienen frentes, vienen ríos. Cambió la cosa. Claro. Uno le seguía, Yo, se avisaba como no estaba toda la cuestión de los satélites y la cosa, entonces sabíamos cuándo llegaba el frente a Juan Fernández y sabíamos que de Juan Fernández a Valparaíso se demoraba 24 horas y después de claro, Valparaíso a Santiago se demoraba 4 horas, lo que es como el esquema que tengo. Pero era el sí, frente, ahora viene el río y el río lo seguimos con los satélites. sí, El efectivamente. O sea, desarrollo, el progreso, porque además debo reconocer de que los pronósticos meteorológicos que se están haciendo ahora son mucho mejores que cuando miramos qué pasaba en Juan Fernández y después qué es lo que pasaba en Valparaíso. Así que es, no es que yo esté en contra del avance, pero es cambiaron verdad. las cosas. Es verdad, Francisco, sí, claro, es verdad. Siempre, para los que somos más antiguos, no soy más viejo, Juan Fernández era el barómetro de Valparaíso.
Lo que Claro, pasaba en claro, Estados Unidos, claro, todos esperando que había pasado allá. 24 horas después rebotaba acá en Valparaíso, ¿verdad? Ya, Francisco, vamos con, subámonos al río atmosférico y vamos a las efemérides nacionales y navales de la presente semana. Vamos. 9 de agosto de 1811. Por decreto de esta fecha, firmado por el presidente y vicepresidente del primer Congreso Nacional, que desempeñaba también el Poder Ejecutivo, se reconoce a Valparaíso el título de ciudad y aprueba su escudo de armas, que habían sido otorgados por la Real Cédula que otorgó el título, el blasón, el estandarte correspondiente. La documentación llegó a Chile en el año 1811, cuando ya se producían los cambios del periodo de la independencia. Posteriormente, el 28 de noviembre de 1811, el Cabildo de Valparaíso tomó conocimiento de esta aprobación y mandó aplicarla. Inmediatamente se dispuso que los mejores artistas de Santiago fueran encargados de bordar y pintar el escudo y estandarte real, que dieron a la población el título de muy noble e ilustre ciudad. O sea, en el fondo salió de España la designación de Valparaíso como ciudad, pero entre medio se estaba produciendo la independencia y las nuevas autoridades nacionales reconocieron, digamos, esta decisión que había salido de España y se le dio entonces a Valparaíso el título de muy noble e ilustre ciudad. Así es. 6 de agosto de 1818. Se concreta la compra del Columbus, bergantín de 270 toneladas y 16 cañones, arribado a Valparaíso el 25 de abril al mando del norteamericano Charles Worcester, que al incorporarse a la escuadra que organizó Blanco Encalada, lo hace con el nombre de Araucano, siendo este el segundo buque en llegar el nombre de nuestra raza aborigen. El primero corresponde a un bergantín recalado en abril de 1817 a San Antonio, que fue capturado y armado en guerra con 6 carronadas que le dieron condición de buque de guerra, y que prestó servicios hasta julio siguiente, mes en que fue dado de baja por el mal estado de sus maderos, especialmente todos aquellos que estaban bajo la línea de agua. 10 de agosto de 1866. Chile firma un tratado limítrofe con Bolivia, que establece una comunidad de intereses entre los paralelos 23 a 25 grados sur. Hago un paréntesis, Mario, recordemos, 24 grados sur es Antofagasta. O sea, Claro, esto era 60 millas al norte de Antofagasta y una franja de 120 millas, 60 millas al norte de Antofagasta y 60 millas al sur de Antofagasta. El tratado indica que se repartirán por mitad los productos de la explotación de los depósitos de guano descubiertos en Mejillones y los demás que se descubrieren. Este acuerdo, que deja dudas difíciles de aclarar en cuanto a la distribución y control de las utilidades y a la subordinación de los derechos soberanos del propietario a los del país gestor del beneficio de los yacimientos, dará pie a la guerra declarada en abril de 1879. Este hecho es realmente importante respecto de 1879, porque este tratado fue el que Bolivia violó y que Chile, ¿cómo se llama?, en su afán por honrar el tratado, eh, ocupó Antofagasta y Perú, aduciendo que ellos tenían un acuerdo secreto con Bolivia, argumentó que él estaba obligado a ingresar a la guerra. La verdad es que Perú entró a la guerra porque pensó que iba a salir favorecido, le iban a pegar una mascada al norte, a lo que en ese momento era el norte de Chile. Eh, pero a las cosas no le resultaron a Perú de esa manera. Esa es la realidad, eso es por qué Perú entró a la guerra. Así que este hecho, este tratado de 1866, es un hecho relevante en nuestra historia. efectivamente. 11 de agosto de 1898. A las 3 de la tarde, en el astillero Lever Murphy de Caleta Barca, es echada al agua la torpedera Ingeniero Mutilla, cuyo nombre recuerda a uno de los oficiales muertos el 21 de mayo de 1879 a bordo de la Esmeralda. Mario, esas son las efemérides que teníamos para el día de hoy. Así es. Y la última efeméride, con la última efeméride, Francisco, lo que nosotros pretendemos es contarle a nuestros auditores, que conozcan el desarrollo que tuvo en alguna oportunidad Valparaíso. Estamos hablando de que ahí en Caleta Barca hubo un astillero, así como allá en Las Habas también hubo un astillero en alguna oportunidad. Hubo intensa actividad industrial en el siglo
en el siglo XIX en nuestro país, que desgraciadamente se perdió con el tiempo, lamentablemente. Perdón, pero sí, tú tienes razón, se perdió en Valparaíso, pero la verdad es que Chile tuvo un periodo de grandeza en la segunda mitad del Claro, siglo XX también. O sea, el siglo XIX fue tremendamente importante, pero la segunda mitad del siglo XX también fue muy importante en el desarrollo nacional. por Eh, cierto. Valparaíso y Punta Arenas habían perdido el beneficio de que les daba el paso de los buques que circunnavegaban el Cabo de Hornos. Ahora estaba el Canal de Panamá y ya no estaba eso. Pero la economía nacional y el desarrollo nacional se vieron beneficiados con el Canal de Panamá y con el acercamiento a la costa este de Estados Unidos y Europa. Así es verdad. No, sí es cierto, digamos, siempre, la moneda siempre tiene dos caras, Francisco. Alguna cara amable y otra cara que no es muy amable, es cierto. Vamos entonces con las efemérides nacionales, perdón, las efemérides de la buena memoria, perdón, las efemérides de la buena memoria correspondientes al día de hoy, que, como decimos todos los viernes, nosotros recuerdan, o nosotros pretendemos con esto recordar la historia reciente de nuestro país, lo que sucedió en Chile antes del 11 de septiembre de 1973, ya que la historia, como decimos siempre, la historia reciente ha sido escrita con un solo color de lápiz. Y nosotros lo que pretendemos con esto es ser muy objetivos, ya que lo que comentamos a nuestros auditores son noticias de la prensa de la época. Dicho esto, el 5 de agosto de 1973, el Mercurio de Valparaíso destacaba la siguiente noticia: reacción de la Contraloría ante campaña en su contra. Santiago, el Contralor General de la República, Héctor Humérez, emitió una declaración oficial ante la infundada campaña de prensa que señalaba que la Contraloría devolvía sin tramitar requisiciones de Drinco. El texto de la declaración señala textualmente, y nosotros vamos a reproducir uno de los puntos, digamos. Comillas, ante los infundados comentarios de los diversos medios informativos en relación con la devolución sin tramitar por este organismo contralor de la resolución de IRINCO número 393 del año en curso, que disponía una requisición genérica e indeterminada de diversos artículos, el contralor infrascrito cree su deber precisar lo siguiente. 1. En conformidad al artículo 4 de la Constitución Política del Estado, ninguna magistratura, ninguna persona ni reunión de personas puede atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derecho que los que expresamente se les hayan conferido por las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo. Este es el conocido principio de la legalidad que inspira la administración pública chilena, según el cual las autoridades solo pueden actuar expresamente facultadas. Y lo que destacaba, perdón, Francisco, el Contralor en esta declaración es sumamente importante, el principio de la legalidad. Con esto estaba, en el fondo, en otras palabras, diciendo que el gobierno está actuando fuera, al margen del principio de legalidad, Francisco. Sí, Mario, y vamos a ver aquí una serie de ataques a instituciones importantes del Estado. Aquí estamos hablando de la Contraloría General de la República, que obviamente la Contraloría, el Contralor Humérez, estaba exigiendo el cumplimiento de las leyes y el cumplimiento de la Constitución, y ya la intervención del Estado a todo nivel en el país era muy alta, y de hecho entonces el gobierno se sentía autorizado para pasar por arriba de la Constitución y cuestionar a la Contraloría General de la República, porque en lugar de facilitar la revolución, digamos, estaba tratando de hacer que se cumpliera la ley. Así es. Y esta declaración del Contralor se refiere específicamente, Francisco, a esta avalancha de requisiciones que estaba impulsando el gobierno de la Unidad Popular. Y de hecho, en este momento, en este tiempo, había en pendiente 93 requisiciones. Entonces, esto porque se refiere acá de una requisición genérica, justamente, pero no eran 83, no 93. Esto se refería justamente a la requisición de estas 83 empresas
e industrias, digamos, que estaban pendientes por requisar, digamos. Entonces, esta era una avalancha de requisiciones que pretendía realizar el gobierno de la Unión Popular. Bueno, a propósito de ataques a las Instituciones. instituciones del Estado, Francisco. El 7 de agosto de 1973, el mismo Mercurio Valparaíso destacaba la siguiente noticia. Violento ataque a general de ejército lanzó Palestro. Comillas, Palestro era un diputado del Partido Socialista. Ahí eran muy conocidos los hermanos Palestro. Estaba Mario Palestro, no recuerdo el otro Palestro. Eran dos Palestros que fueron muy famosos, eran diputados los dos ahí. Sí, no me acuerdo Bueno, cuál era el otro. sí, Mario Palestro me acuerdo, era uno, y el otro no me acuerdo cuál era. Santiago, violentos ataques al comandante en jefe de la 5ª División de Ejército, general Manuel Torres de la Cruz, hizo ayer la brigada parlamentaria del Partido Socialista a través del diputado Mario Palestro. La Brigada Parlamentaria Socialista repudia y rechaza vigorosamente los reiterados atentados a la tranquilidad pública de la provincia de Magallanes realizados por un sátrapa. Ojo con el lenguaje, realizados por un sátrapa que desgraciadamente ostenta el grado de general de ejército. Siendo intendente, no dejó tropelía por cometer en contra de la gente humilde y modesta de la zona austral. Al parecer quería o quiere convertirse en una especie de César sin corona con grado de general. Esto decía el señor Mario Palestro en contra de este general. Y solamente para poner en contexto, Francisco, esto se refiere a que en Punta Arenas, en la lanera, no tengo el nombre, no tengo nombre, pero en una lanera de ahí de Punta Arenas se efectuó ¿La Lanera Austral me parece que era? Sí, si no me quise, efectivamente, la lanera austral. Se efectuó se me fue el término, Francisco, se efectuó un allanamiento, sobre todo un allanamiento por fuerzas de ejército y de carabineros, en donde obviamente, como ha sucedido en todo el país en este tiempo, se encontraron armas, explosivos, una serie de incidentes. Y en este allanamiento Mario, perdón, falleció. un paréntesis, perdón. Sí, sí, Allanamiento amparado en la ley de control de armas. No era que las Fuerzas Armadas estuvieran tomando a partido, efectivamente. había una ley que los obligaba a desarrollar estas actividades de control de armas. Efectivamente, cuando había denuncia, ¿no es cierto?, había de sospecha, digamos, de que habían armamento ahí ilegal. Efectivamente, era en base a la ley de control de armas. En ese hecho falleció un empleado de ahí de la lanera, que era, por supuesto, militante del Partido Socialista. Entonces, por eso que estaba tan molesto ¿cómo se llama esto? La La brigada Brigada parlamentaria. Socialista. La brigada parlamentaria del Partido Socialista. Ese es el ambiente. Obviamente que esto, claro, es muy fácil decir, es como ahora Francisco, lo mataron. Sí, este joven, que era muy joven, falleció las fuerzas recibieron oposición, este joven trató de escapar, le dieron alto, le dispararon y falleció finalmente. Pero esto no fue que llegaron los militares disparando a diestra y siniestra, sino por un punto de allanamiento donde hubo oposición de parte de los empleados que trabajaban en la lanera. Bueno, eso era la noticia del 7 de agosto. El 8 de agosto, y aquí, queridos amigos, nos vamos a extender en esta y otras noticias del otro día, porque es sumamente importante lo que sucedió. El 8 de agosto, el Mercurio Valparaíso destacaba la siguiente noticia. En el La Torre y el Blanco, dos buques de la Escuadra Nacional de la época, movimiento subversivo en 2 unidades navales. La noticia dice, un movimiento subversivo en 2 unidades de la escuadra, apoyados por elementos extremistas ajenos a la institución, detectó el Servicio de Inteligencia de la Armada, según informó ayer oficialmente esa institución. Un boletín entregado por Relaciones Públicas de la Armada señala que un sumario interno permitió individualizar y detener a varios tripulantes presumiblemente comprometidos. El boletín oficial señala textualmente: en los últimos días de la semana pasada fue detectada por los servicios de inteligencia de la Armada la gestación de un movimiento subversivo en 2 unidades de la escuadra, apoyado por elementos extremistas ajenos a la institución. De inmediato se procedió a la sustanciación de un sumario interno que ha permitido individualizar y detener a varios tripulantes presumiblemente comprometidos.
en el citado proceso que se instruye, se han formulado cargos por faltas graves a la disciplina y a las disposiciones del Código de Justicia Militar, al personal que habría deliberado con elementos ajenos a la institución, cuya vinculación y responsabilidad, una vez esclarecida, será sancionada rigurosamente de acuerdo con la reglamentación de disciplina de la Armada y el Código de Justicia Militar. Estos hechos son consecuencia evidente de la intensa campaña de propaganda perniciosa que han estado desarrollando grupos extremistas mediante continuos llamados a la desobediencia. La Armada Nacional condena violentamente todo intento destinado al quebrantamiento de la disciplina y a la cohesión institucional que afecta a la Armada, expresando que será inflexible en la aplicación de las medidas tendientes a socavar estos movimientos. Esa era la noticia, Francisco, y esto en el fondo destapó una olla bastante fétida, Francisco, que terminó, me voy a ir inmediatamente al final. ¿Se acuerda usted, Francisco, y le recordamos a nuestros auditores, con una causa una causa judicial que se estableció en contra de en aquel minuto el senador Carlos Altamirano, quien finalmente se comprobó que era quien organizó esta suerte de sublevación de la Marina en contra de integrantes de la Armada en contra de el alto mando. Ellos lo que pretendían era, porque aquí se ha hablado, queridos amigos, mucho de los mitos, ¿no es cierto? Y este mito, ¿no es cierto?, del llamado Plan Z, que no sé si, como siempre lo hemos mencionado en nuestra oportunidad, no sé cómo se habrá llamado efectivamente, Plan Z, Plan X, Plan Y, pero efectivamente existió un plan de parte de la extrema izquierda para controlar, digámoslo así en comillas, controlar a los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Y en reemplazo de esos altos mandos se iban a colocar estos otros mandos estos mandos que la revolución iba a colocar en reemplazo de los mandos legítimos. A alguien le podrá llamar la atención de que el gobierno, el presidente Allende, por un lado estaba llamando a generales y almirantes a integrar su gabinete, ¿no es cierto? Ministro, el general Prats de ministro del Interior, etcétera, etcétera. Y por otro lado, estos ataques que aparecen en contra de las instituciones. Y la verdad es que la izquierda siempre actúa de esa manera. O sea, la izquierda está desarrollando diferentes actividades en alguna medida coordinadas, pero con un fin claro, que es al final, en este caso, tomar el control del país. Y todas las medidas que se adoptan, no todas avanzan en la misma dirección. O sea, no todas están, algunas de repente parecieran que no están conexas. Pero la verdad es que lo que ellos buscan es que al final la calle, o lo que ellos logren, los que los apoyen, y llegar con digamos, llegar a controlar el país. Y los esfuerzos no todos van en la misma dirección, van en la misma dirección, pero no todos aparecen conexos. Pero todos al final lo que quieren, y el que resulte valdrá, lo que quieren es llegar al control del país. Sí, Francisco, y voy a conocer, porque nos queda poco tiempo, dos noticias, una detrás de la otra, que tienen relación con exactamente el mismo hecho, y hacemos un comentario pequeñito antes de terminar. El 9 de agosto de 1973, el Mercurio Valparaíso destacaba 23 marinos arrestados por motín. 23 son los tripulantes del crucero La Torre y del director Blanco Encalada, que fueron detenidos a raíz de la acción subversiva que planeaban realizar a bordo de ambas unidades de la escuadra. La cifra trascendió en la mañana de ayer en círculos de la Fiscalía Naval y Primera Zona Naval, y fue ratificada en la tarde en una declaración pública emitida por el Departamento de Relaciones Públicas de la Armada. Otra parte nos dice también se dijo que por otra parte trascendió además que en la Escuela de Ingeniería de la Armada también la inteligencia naval habría detectado un foco subversivo, procediéndose a detener a varios de sus integrantes por estar implicados en dichos actos lesivos para la disciplina militar. También se dijo que en dicha escuela es frecuente la presencia de elementos extremistas y que periódicamente aparecen en las paredes y baños consignas del MIR y del FTR y otros movimientos de izquierda. Y el 10 de agosto de 1963 también se destacaba la siguiente noticia: infiltración MIR-MAPU, Partido Socialista, en la Armada. Concepción. La base naval de Talcahuano detectó la infiltración de elementos extremistas, principalmente del MIR,
Mapu y de un sector del Partido Socialista, quienes se confirmó se encontraban planeando una acción altamente sediciosa en conexión con el motín recientemente frustrado en Valparaíso. Una información oficial emanada de la comandancia en jefe de la Segunda Zona Naval de Talcahuano confirmó todo lo anterior. Y en otra parte de la noticia dice que se ha determinado irrefutablemente que en esta zona naval elementos civiles de extrema izquierda intentaron infiltrarse en algunas unidades de la planta de ASMAR de Talcahuano, logrando que un reducido número de personal naval, infligiera gravemente sus obligaciones militares. Por este hecho se sustancia el proceso correspondiente y todos los antecedentes se encuentran en poder de la justicia naval. O sea, derechamente, Francisco, y estas noticias confirman que efectivamente hubo un intento de infiltración, un intento de sublevación de parte de un sector de la Armada. Y cortito, Francisco, antes de dar la palabra, se ha hablado mucho en el tiempo de los famosos marinos constitucionales. Bueno, estos son los marinos constitucionales, pues. Estos marinos Estaban tratando que de destruir la Constitución. Y ahora se le llama gobierno constitucional. Sí, oye, estamos pasado el tiempo, pero yo, sí. como se me quería recortar una sola cosita más. Estamos a 30 días del 11 de septiembre del 73. ¿Ya? Hoy día es 11, exactamente estamos a un mes. Claro. Y la crispación del país era total. ¿Eran las Fuerzas Armadas las que lo estaban crispando? ¿O era el MAPU, el MIR, el Partido Socialista, el Partido Comunista, Salvador Allende, etcétera, etcétera? ¿Quién estaba llevando al país, quién estaba empujando el país al precipicio al cual estábamos avanzando? Yo creo que queda claro. Señores auditores, teníamos muchas otras noticias que darles, que comentar, pero el tiempo pasa y aquí queda súper claro cómo el mismo gobierno estaba tratando de defender, destruir a las instituciones, a la Contraloría General de la República, al Ejército y claramente a la Armada. Así es. Ya, Francisco, vamos entonces, queridos amigos, vamos a la pausa musical y estamos de vuelta con el segundo bloque de nuestro programa. Vamos. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos nuevamente a Radio Portales de Valparaíso que nos permite estar junto a ustedes en sus hogares, en el trabajo o en el trayecto, no sé, mientras está de compras por ahí o está de ida o de venida de su trabajo al hogar. Y también, por supuesto, agradecemos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR AG, auspiciador de este programa. Antes de entrar al segundo bloque, Francisco, muy cortito, que se me quedó pendiente del primer bloque. Aquí tengo en mis manos, para quienes ven el video que después se sube a YouTube, el libro que se llama Operación Castor, un pacto de silencio. Para quienes les guste o deseen conocer la verdadera historia, les recomiendo este libro. Este libro relata exactamente desde dentro, esto lo escribió, lo escribió Eduardo Carrasco Cerda, un oficial de la Armada en Retiro, que vio desde dentro el tema de del intento de sublevación en la Marina, que fue llevada adelante por el señor Carlos Altamirano. Se lo recomiendo. Operación Castor se llama. Muy bien, vamos entonces con la pauta del día de hoy. Y el primer tema, como se ha hecho tradicional en nuestro programa, es el basta ya, o la pregunta que hacemos: ¿es este el país que queremos? ¿De qué a qué nos referimos en esta oportunidad, en este día viernes? ¿Hasta cuándo el gobierno y su coalición va a insistir en dividir el país, en generar odiosidad? ¿Hasta cuándo? Este miércoles recién pasado, antes de ayer, el Consejo Municipal de Santiago aprobó el cambio de nombre fueron, 8 calles, en el fondo son, discúlpeme, son 11 en total, porque son 8 calles más unas plazoletas y un puente. Par de puente. Y claro, son 11 nombres en total que se van a cambiar por nombre. No sé, esto en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, por supuesto. Y está aquí el listado de calles y plazoletas y nombres que se van a cambiar. Y uno de los nombres de calle que se va a cambiar es el General Bulnes, Francisco. General Bulnes va a ser cambiado por
se va a llamar Gécar Antonio Negme Cristi. Claro, y cuando uno ve el listado que fue publicado en la prensa, ¿no es cierto?, y que entregó la municipalidad, claro, se ve una cosa como muy dramática, ¿no es cierto?, se habla de detenidos desaparecidos, de ejecutados, políticos, estos nombres muy rimbombantes que a lo mejor llaman a la compasión, pero obviamente que toda esta gente que está aquí era gente que fue opositora al gobierno militar, activamente, integrantes del MIR, del Partido Comunista, y a las cuales se le está recordando. Pero bueno, independiente de eso, queridos amigos, nosotros no queremos jugar ni queremos cuestionar el dolor que podrán sentir la gente, los familiares de esta gente que falleció de manera trágica. Pero el tema de fondo es, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Aquí hay una cuestión netamente ideológica, Francisco, detrás, ¿no le parece? Tú, Mario, preguntaste cuando partiste, dijiste, ¿hasta cuándo van a tratar de dividirnos? ¿Hasta cuándo este gobierno va a tratar de dividirnos? Bueno, la respuesta es súper clara, hasta siempre. Porque una de las estrategias de la ideología de la izquierda es marcar las diferencias entre los chilenos y no las similitudes. Lo han hecho Claro. siempre y lo van a seguir, y lo van a seguir haciendo. Es la forma que ellos tienen de actuar, dividir para reinar, dividir para gobernar, etc. Siempre buscan resaltar lo que nos separa y no lo que nos une, lo que nos diferencia y no lo que nos asemeja. Marcar la diferencia o enfrentar a ricos con pobres, heterosexuales con homosexuales, hombres con mujeres y un largo etcétera, como se va por delante. Renomar las calles va en esa misma dirección. Es como resaltar a personajes que no son realmente, que no unen a todos los chilenos, no representan el mismo valor para todos los chilenos. Como tú lo dijiste recién, es lamentable, siempre es lamentable la pérdida de vidas humanas, ¿ya? Pero lo que vamos a hacer con esa información, lo que vamos a hacer de alguna manera con esos símbolos, en este caso es separarnos, es dividirnos. Yo nunca voy a estar de acuerdo en que hayan cambiado el nombre de la calle Bulnes por la calle de una persona que aunque haya fallecido muy trágicamente. Yo lo que quiero es que los símbolos que están a lo largo del país sean aquellos símbolos que representan a todos los chilenos o que nos unen, que nos crean una identidad, no aquellos símbolos que buscan el odio, que buscan recordar y perpetuar en el tiempo aquellos elementos que nos separan. Sí, Francisco, sí, lo que pasa es que, claro, es retórico la pregunta que hago, ¿no es cierto? Porque, claro, yo conozco perfectamente la respuesta y usted fundamentó la respuesta que es totalmente correcta y lo hemos dicho muchas veces acá, desgraciadamente, del Partido Comunista, bueno, en el fondo la ideología marxista. Es esto de tener, lo hemos comentado muchas veces, es mantener siempre a la sociedad tensionada. Usted lo dijo, enfrentar unos contra otros. En alguna oportunidad fue, ¿no es cierto?, al proletariado, ¿no es cierto?, a la clase obrera, con los ricos, ahora enfrentar, ¿no es cierto?, a los que pensamos de una forma, con los que piensan de otra forma, los homosexuales contra los que no están en contra no hablemos de los homosexuales, sino que los que están a favor del aborto, los que no estamos a favor del aborto, los que están a favor del matrimonio homosexual, con los que no estamos a favor del matrimonio homosexual, y así, o sea, siempre mantener a la sociedad tensionada, en conflicto, porque efectivamente, sabemos nosotros, el Partido Comunista, en general la ideología marxista saca provecho de eso, saca provecho de este desorden, de este caos Y otra produce la cosa, sociedad. perdón, y otra particularidad del Partido Comunista, y que aquí nuevamente se refleja muy bien, es nunca enterrar a sus muertos. Los muertos del Ah, Partido Comunista siempre van a estar dando vuelta y van a tener nombres de calle y todos los aniversarios los van a reflotar y van a cuestionar Pablo Neruda. No, a Pablo Neruda lo asesinaron y lo van a ir ¿cómo se llama?, a exhumar nuevamente y cada cierto tiempo va a aparecer, no, que Pablo Neruda fue asesinado, etcétera, etcétera. sí, es cierto, Francisco. Y fíjese que en eso tampoco no tienen pudor, ¿ah? Porque a ver, el caso, por ejemplo, de Miguel Enríquez, que Miguel Enríquez, por supuesto, aquí se ha pintado, ¿no es cierto? Y por supuesto que la justicia prevaricadora armó todo este cuento, ¿no es cierto?, de decir finalmente
de que Miguel Enríquez había sido ejecutado. Cuando Miguel Enríquez murió en su ley, murió valientemente en un enfrentamiento, si uno lo quiere ver, digamos, no piense igual que yo, era totalmente contrario a mi pensamiento, pero murió enfrentado en ese minuto con un grupo de, de gente que era que defendía los intereses del gobierno, pero murió en su ley, pero no tienen pudor en no reconocer eso, no decir: Miguel Enríquez murió enfrentado valientemente luchando por sus ideales, sino que murió ejecutado, que dicen que él se entregó y fue ejecutado. O sea, ni en eso tienen pudor, Francisco, ¿ah? ¿Cuántos años, En Mario, manipular. cuántos años se demoraron en reconocer que Allende se había suicidado? ¿Cuántos Claro, años le dijeron al mundo que Allende había sido asesinado? sí. Hasta que el propio médico de Salvador Allende, que tenía pudor, algo de pudor le quedaba, y fue y dijo: oye, no, yo estaba con él y el presidente Allende se suicidó. Bueno, así es. En todo caso, bueno, volvemos a la pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Es este el país que queremos? ¿Vamos a mantenernos cuántos años? Ahora van 50, después van a ir los 75, los 100, los 200, los 300. Nunca Eh, entierran, si nunca lo van a enterrar, nunca van a dar vuelta a la página, en lo que les conviene, y en los que, ¿cómo se llama? Cuando son ellos los que han cometido los hechos que son repudiados, oye, hay que dar vuelta a la página y mirar para adelante. Pero para el así resto, es, ni perdón ni olvido. así Y es, ni nosotros perdón. miramos a 50 años, miramos a 80 años, porque antes no existía la ideología de extrema izquierda. Si hubiera existido la ideología desde siempre, estaríamos recordando hechos de hace 300 años atrás. Y eso es conducir mirando por el espejo retrovisor e impedir anclar el país en el pasado e impedir mirar hacia el futuro y avanzar y desarrollarnos. Así es, Francisco, así es. Bueno, vamos con el segundo tema, eh, eh, que hemos titulado Engaño en el índice de la pobreza informado por el Ministerio de Desarrollo Social. Queridos amigos, ustedes recordarán que la semana pasada se anunció con mucha alegría por parte de las autoridades de gobierno de que el índice de pobreza, a ver, aquí están los resultados de la encuesta CACEN, que mide la pobreza en Chile, que indica tanto la pobreza por ingresos como la pobreza multidimensional disminuyeron en el primer caso. En el caso de la pobreza por ingresos, disminuyó a un 6,5%. Bueno, eh, el libro, que es un medio digital, entrevistó, esta información la tomamos de ahí, ¿no es cierto? Entrevistó a Jorge Quirós, que es un economista, que él cuestiona con muchos argumentos de que esto sea así, que la pobreza no ha disminuido un 6,5%, y sino que, como indica el economista, la pobreza, el índice de pobreza, se mantendría alrededor de un 11%. Y esto implicaría que, nosotros, que casi 900.000 personas se mantiene en esta condición. Y la primera pregunta que se hace, más allá de lo técnico, porque él fundamenta técnicamente esto, y vamos a tratar de explicarlo de la manera más simple posible más adelante, pero él les hace la siguiente pregunta. Dice: a ver, ¿qué países, se hace la pregunta, señor Guido, qué países tienen pobreza por debajo de un 6,5 o de alrededor de un 6,5%? Tres países en el mundo: República Checa, Finlandia y Dinamarca. Entonces, él se pregunta: ¿estamos a la altura de Dinamarca? O sea, es una cosa como de mucha lógica, o sea, ¿no es cierto? De razonamiento, de simple razonamiento lógico. Eh, eh, Demostración por el absurdo. claro. Entonces, eso ya a cualquiera persona que tenga, como decíamos, que, 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 que tenga un poco de cuestionamiento, de pensamiento crítico, lo hace pensar: oye, discúlpeme, bueno, no somos Finlandia ni somos Dinamarca, po. Entonces, bueno, pero y él fundamenta en esto lo siguiente: él dice que eh, el tema de la pobreza, el índice de la pobreza está compuesto por tres elementos: el gasto de alimento, el gasto de alquiler imputado
hecho por familias que tienen casa propia, pero que hubiesen tenido que arrendar si no hubiesen tenido casa propia, y lo demás, digamos, el resto de los elementos. Entonces, él, por ejemplo, dice, y él indica de que para hacer este cálculo del índice de pobreza se tomó en cuenta el IPC no alimentario. Y por ahí estaría el error, porque dice, los arriendos, por ejemplo, han subido muchísimo más que el IPC. Entonces, no es que los datos estén mal, los datos que se obtuvieron, sino que el parámetro de comparación está mal. La referencia, claro. La referencia que se tomó es la errada. Entonces, esto, de hecho, hoy día leía en el Mercurio de Santiago, aparece nuevamente un inserto, ¿no es cierto?, que habla al respecto, y esto va a dar que hablar en el futuro próximo, queridos amigos. Porque aquí, por supuesto, y aquí, claro, el gobierno, el señor Giorgio Jackson, con su Ministerio de Desarrollo Social, se le van a anunciar esta baja en la pobreza. Digámoslo, el presidente Boris tuvo la grandeza de decir que esto era mérito del gobierno y también del gobierno anterior. Pero aquí nos partimos felicitando, pues, y partimos diciendo, oye, que lo estamos haciendo magnífico, pero no es así, pues. Este conformismo, este triunfalismo que no es correcto, queridos amigos. Y uno, perdón, Francisco, antes de la palabra, uno de los elementos que grimió el gobierno para decir que efectivamente había habido una baja importante en el índice de la pobreza son ¿cómo se llama? Son los subsidios. Bueno, el señor Quiroz, el economista Quiroz, dice, no, dice, los subsidios bajo ningún punto de vista. O sea, los subsidios, en el mejor de los casos, pueden haber llegado a evitar de que aumente la pobreza, pero nunca disminuirlos. Porque no son cosas permanentes en el tiempo, no son cosas consistentes, sino son cosas momentáneas, de efectos de muy corto plazo. Entonces, y es cosa de ver, pues, es cosa de ver lo que es la situación que está en el país. Vamos a ver enseguida, Francisco, queridos amigos, les vamos a comentar otra noticia que habla respecto de la desocupación en el país. Entonces, con todos estos antecedentes, es imposible pensar de que la pobreza haya disminuido un 6,5%, Francisco. Oye, yo quiero agregar un par de comentarios respecto al tema de los subsidios y el impacto que esto tiene. Estamos hablando principalmente de los subsidios que se dieron a raíz de la pandemia y que además, desgraciadamente, esos subsidios, en vez de ser focalizados a la gente que realmente lo necesitaba, el Congreso le impuso al gobierno de Sebastián Piñera, seamos realistas, le impuso al gobierno de Sebastián Piñera estas ayudas universales. ¿Y qué significaron estas ayudas universales? Por supuesto que hubo gente que tuvo plata, pero también nos regaló la inflación. Y aquí estamos todavía luchando contra la inflación. Y para poder seguir otorgando subsidios, o sea, para que el Estado pueda seguir ayudando, ojalá focalizado a los más pobres, se requiere que se desarrolle la economía. Los subsidios hay que financiarlos, ¿ya? Y si resulta que estamos frenando el desarrollo para acá, estamos frenando el desarrollo para allá, esa política es insostenible en el tiempo. Si seguimos en este rumbo antieconómico, etcétera, etcétera, creo que vamos a destruir solamente pobreza. Y me quiero referir a otro punto, que hay gente que se ríe de lo que voy a comentar, y yo lo encuentro que es para llorar. La economía son números, y es un tema de los técnicos, ¿cómo se llama?, que tienen que manejar estos números. Y nuestros actuales gobernantes no saben de números. Lo que decía yo, que es para llorar y no para reír, no es trivial esto de que nuestro presidente haya dicho en Europa que en la universidad le costaba $5.000 mensuales, ¿ya? O sea, del orden de, él estaba pagando, sus padres, perdón, estaban pagando el orden de $4 millones mensuales. Probablemente el número de haber sido, se le haber corrido un cero, pero él, como no maneja este tema, le da lo mismo decir 5.000 o 500. Probablemente le han dado por los $500, que son como 400.000 pesos, que me sigue pareciendo caro. Él estudió hace bastante tiempo ya. Yo creo que incluso eso era menos, ¿ya? Pero para él es lo mismo, son números, y los números, ¿cómo se llama?, a él no le interesan. Él vivió de sus padres le estaban pagando la universidad, y cuando dejó de vivir de sus padres tuvo la suerte de poder seguir viviendo del Estado. Y ahora lo estamos financiando entre todos los chilenos. Entonces, este es el señor
¿cómo se llama? Que como digo, la gente se burla de esto, digamos, pero este es el señor que tiene que liderar nuestro desarrollo social, tiene que liderar la recuperación del desarrollo social que obtuvimos durante los mismos años que ellos tanto atacaron, ¿no? Y resulta que, como digo, él nunca se ha hecho cargo de sí mismo. Él no entiende que se le corre un cero para el estival. Y una persona que tenga que lidiar un tema de números, no lo va a poder hacer. Absolutamente, Francisco. Y nada más que agregar al final de que el señor Quirós, el economista este que cuestiona el índice de pobreza dado a conocer, dice que Chile en el mejor momento de su historia nunca ha bajado de los 2 dígitos del índice de la pobreza. Bueno, vamos entonces a la próxima noticia que tiene mucha relación con lo anterior. Digamos, el gobierno no está preocupado en generar empleo en el país. Y es evidente que es así. Vamos a comentar lo siguiente que se conoció ahora recientemente. El Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, la OSEC-UTP, hizo un análisis del mercado laboral y dio a conocer que en el trimestre móvil, abril-junio de 2023, la tasa de desempleo se ubicó en el 8,5% y anotó su 8ª alza consecutiva en comparación al mismo periodo del año anterior. O sea, claramente estamos con muchos problemas. Ahora, ¿cuál es el punto? Y lo hemos comentado muchas veces aquí con Francisco a nuestros auditores. En esto siempre, ¿quiénes son los más perjudicados? Los más pobres, los más desposeídos, los más necesitados. Y fíjense, por favor, lo que este estudio indica. Dice que las cifras demostraron una creación neta anual de 186.682 empleos. Esto da cuenta, dice, de una generación de empleo de trabajo que se ha venido desacelerando bruscamente respecto al observado en 2022. Ahora, ¿pero cuál es el punto? El punto está en que mientras el empleo de personas con educación superior completa ha aumentado en 276.188 plazas de empleo, el resto de la población en edad de trabajar se ha reducido en 79.506. Y cuando vamos al detalle de esto, nos damos cuenta de lo siguiente. Fíjese, por favor. En el trimestre abril-junio de 2023 se verifica que la ocupación de personas con educación secundaria completa, o sea, las que lo tienen hasta enseñanza media completa, ha disminuido en 10.146 plazas, mientras que se han destruido 64.120 empleos de personas con educación menor a la secundaria completa. Y un detalle que yo no di a conocer acá. Sí, que hubo una creación de empleos, dije yo, a 196.182. Pero esto es que favorece a la gente que tiene, no se lo dije, a la gente que tiene educación superior completa. O sea, en otras palabras, independiente de que por octava se anota una 8ª alza consecutiva de baja en el empleo, curiosamente, en el global, la gente que tiene enseñanza superior completa se ha favorecido con aumento de empleo. Pero ¿quiénes son en este contexto global? ¿Quiénes son los que pierden o quiénes son los que han perdido empleo? Es la gente que tiene solamente enseñanza media cumplida y la gente que tiene, con mayor razón, la que no tiene enseñanza media cumplida. O sea, la gente con menos escolaridad, Francisco. Claro, claro. En resumen, los que tienen más estudios se han visto favorecidos con estas políticas y los que tienen más estudios son los que tienen más recursos. Los que tienen menos estudios, que son los más pobres, son los que se han visto más perjudicados. Nuevamente, en todas estas políticas, todo este modelo de ultraizquierda que dice que proteger a los más pobres, claramente para lo único que necesitan los más pobres es para que voten por ellos. Los mantienen engañados y los mantienen capturados, esclavos de ellos mismos, dándoles subsidios miserables para que intenten subsistir. Oye, Estas migajas que da el Estado, Francisco. Estas migajas que da el Estado, exactamente. Y que nunca he logrado entender por qué esas migajas, hacia el final del gobierno de Sebastián Piñera, cuando estábamos en la pandemia, siempre en la izquierda exigió de que ese dinero fuera
o sea, que esas ayudas fueran universales, o sea, que la plata fuera para todo. Yo tenía derecho a algunos subsidios y la verdad es que yo podía vivir sin esos subsidios. Mi señora tenía derecho a esos subsidios. Por supuesto que lo conversamos y no cobramos esos subsidios, pero teníamos acceso a ellos. Y Sí, resulta que había personas que estaba, pero realmente necesitadas y caían en quedaban en la misma parada. Oye, y lo que quería comentar yo también, Mario, es que para lo mismo que estábamos comentando antes, para generar empleo hay que recuperar actividad, o sea, la gente en algo tiene que trabajar, ¿ya? Hay que recuperar la construcción, que está en este momento prácticamente detenida. Tú te paras, tú miras una ciudad, buscas las grúas de las construcciones, una, dos por ahí, casi ninguna. Eh, el litio, no tengo idea qué es lo que va a pasar. Se creó este concepto, ya lleva un tiempo ya, del extractivismo, o sea, en contra de la minería. Yo no he logrado entender por qué diablos el extractivismo es malo. Es un eslogan, tal como cuando crearon el tema del lucro, ¿no es cierto?, que era malo hacer el lucro, y resulta que los mismos que crearon el concepto del lucro, que son estos jóvenes de Revolución Democrática, se están llevando la plata a la casa. Ya no le llaman lucro, bueno, todo el mundo le llama robo, ellos no sé cómo le llaman, ¿ya? Pero son las mismas personas que crearon el concepto del lucro los que ahora están, ¿cómo se llama?, que se están llevando la plata para la casa. Entonces, si queremos, no, el extractivismo por alguna razón inventaron que era malo. Ya, conforme, vayamos a algo más desarrollado, más tecnología, etcétera. Pero primero creemos eso antes de cortar la minería. Porque si no, ¿cómo vamos a alimentar a la población? Sí, Francisco, se nos está yendo, no estamos ya casi al final, pero usted lo dijo, un ejemplo que confirma lo que estamos hablando, esto del mercado, de la baja en el mercado laboral, el tema de la construcción. La construcción está por los suelos. ¿Y quiénes son mayoritariamente la gente que emplea la construcción? Gente que tiene baja escolaridad, baja educación. Francisco, yo no sé si, no sé, Enzo, no veo su aviso, no sé cuánto, yo veo que Sí, ya estamos en el tiempo. estamos en el tiempo, sí, ya no vamos a alcanzar, parece, a comentar, queríamos comentar uno, no sé si, muy cortito, Francisco, uno de los temas de los temas, digamos, de estos, de los 11 temas claves que se incluyeron para el Consejo Constitucional, el derecho preferente de los padres en educación y continuidad del servicio educativo. Esta ha sido una eterna lucha, Francisco, entre el sector de la izquierda y los que no somos de la izquierda, ¿no es cierto? Esto de que el Estado sea el dueño de la persona y el Estado, en este caso, sea el que tenga prioridad por sobre los padres en la educación de los niños. Y eso esto es inaceptable. O sea, quienes engendraron a los hijos, quienes educan a los hijos, quienes costean a los hijos, quienes educan a los hijos son los padres, no es el Estado. Y, ¿cómo se llama? Además, claramente es cosa de ver los resultados de los sistemas de educación, qué tal es, cómo ha rendido la educación estatal en Chile y cómo ha rendido la educación. Es razonable que la educación privada sea mejor que la educación estatal, aunque los costos no son muy distintos, ¿ah? Pero resulta que la educación particular subvencionada, de que la han destruido, pero, o sea, la han disminuido significativamente y le han puesto todas las cortapisas que han podido, sigue siendo mucho mejor que la educación estatal. Pero no, vamos a la educación del estatal porque es el Estado. Nosotros somos los que sabemos lo que la gente necesita. Es el Estado, esa es la ideología. Es el Estado el que tiene que ir a solucionar estos problemas. Así es. Ya queríamos por lo menos comentar este puntito, Francisco. Y estamos súper pasados, así que tenemos que despedirnos. Mario, un gusto estar contigo nuevamente. Enzo, muchas gracias. Señores auditores, gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo viernes. Así es, queridos amigos, como siempre les decimos al final de nuestro programa, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por ASOFAR AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa.
Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.